En las escuelas económicas y empresariales de todo el mundo se le enseña al estudiante que aspira a volverse administrador de empresas, ingeniero económico, economista y empresario, que la empresa, si no tiene la capacidad de asumir sus costos, no es viable y que por lo tanto una empresa que requiera subsidio pues simplemente no existe. Será cualquier cosa, pero no es empresa, porque el principio de la empresa, según la lógica capitalista, es que tú inviertes un capital X, montas un producto o servicio X para ganarte una rentabilidad X, pero para poder prestar ese servicio o hacer ese producto, tienes que asumir unos gastos y unos costos, lo que te vale el arriendo, la energía, la materia prima, la mano de obra, el transporte, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la teoría económica, pero la realidad económica en este mundo occidental de comienzos del siglo XXI que se está rompiendo, es que los llamados grandes y megaempresarios no cumplen esa teoría económica. Por el contrario, son personas, clanes, grupos familiares que se apropian del patrimonio y de la renta pública, o sea, el patrimonio y la renta de todos, para de ahí sacar y montar empresas que son de ellos, pero ellos no han invertido capital. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Con esto quiero decir que posiblemente los empresarios, muchos empresarios que hoy posan de ser grandes empresarios, no han invertido todo lo que debieran haber invertido para poderse constituir como grandes empresarios, sino que han logrado, por información privilegiada y por tráfico de influencias, capturar, ya dije, patrimonios y rentas públicas. En el caso de la industria del azúcar, habría que preguntarle a la industria del azúcar, a los empresarios del azúcar y a los gobiernos que la han mantenido, cómo se explica que para poderse mantener la empresa, la industria, a flote, nos tengan que cobrar el doble del azúcar en Colombia cuando en el exterior vale la mitad de lo que cobran aquí. Y cómo se explica que aquí haya que subsidiar la producción de etanol cuando en el resto del mundo no se subsidia. ¿Y cómo se explica que a esta industria que es de 12 o 14 clanes se le subsidie todo, mientras que a la industria cafetera, que es de 500.000 familias cafeteras, no se les subsidia nada, sino que por el contrario se les permite que el precio internacional del café se cae el valor del café en Colombia. Nunca ha habido un precio, digámoslo, del doble de lo que vale en el mercado exterior. Ojo con eso, es un doble rasero. A la industria azucarera, que es de 14, se la protege. A la industria cafetera, que es de 500.000 familias, no se la protege. ¿Eso cómo se llama? ¿Capitalismo o favoritismo? Y segundo, el mundo sindical no puede seguir siendo un mundo de sindicatos de empresas, porque tendrá siempre la de perder. Hay que comenzar a buscar los puentes, las conexiones entre los trabajadores que están empleados en empresas y los trabajadores que no están empleados en empresas, pero que están en los mismos sectores. Por ejemplo, en el sector del transporte, hay empresas que tienen trabajadores de transporte de personas, transporte de carga, etcétera, pero hay mucho trabajador independiente que no está vinculado a ninguna empresa y es transportador. O en la empresa de alimentos, hay muchas empresas que tienen empleados, pero hay muchos trabajadores llamados informales o autoempleados que están en el sector de alimentos. Hay que crear mecanismos organizacionales que los encuentren, que los junten para, como decía Carlos, crear unos sindicatos o unos mecanismos organizacionales por sectores que permitan unos mínimos de equidad social en el arranque de los trabajadores y de los emprendedores, porque ahora el debate ya no es
si usted es empleado o no es empleado. Aquí lo que hay que entender es que somos trabajadores, unos empleados formales, otros no empleados formales, unos emprendedores y otros no emprendedores, pero somos ante todo trabajadores. Esas son las reflexiones que hay que comenzar a hacer. Buenos días.